Tripulantes, bienvenidos a los seminarios Masterclass, un espacio para que ustedes puedan complementar su formación con pilotos de alto vuelo. Hoy hablaremos sobre el concepto API REST, consumo de APIs externas, con nuestro experto Jefferson Peña Torres. Recuerden que en el chat de YouTube pueden encontrar el formulario para hacer las preguntas sobre el tema de hoy. Jefferson, bienvenido y adelante. Gracias, Melissa. Feliz noche a todos los tripulantes. Espero que este material que traigo para ustedes hoy les ayude a orientar un poco todo ese conocimiento que requieren acerca de la arquitectura web, de cómo uno diseña una aplicación y en especial cómo uno crea una API web. Entonces, no sé si en este momento se ve mi pantalla, Melissa, creo que sí. Espero que sí. Sí, Jefferson, ya la vemos, gracias. Listo, entonces a esta presentación yo la he titulado Arquitecturas en la construcción web. Realmente uno podría decir que el diseño que tiene la web no es algo nuevo, pero como es un sistema, se ha venido actualizando hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy. Entonces estas arquitecturas de las cuales vamos a hablar también tienen como un contexto histórico y pues ahí uno presenta ese panorama de qué había antes y qué es lo que hay ahora. Entonces, esta sería nuestra agenda. Inicialmente vamos a hablar de microservicios, pero justo antes de entrar a esa temática, ese eje central, hay que hablar un poco del contexto histórico. Y ese contexto histórico dependerá de qué había antes y qué es lo que hay hoy, cómo es que se desarrollaban antes esas aplicaciones y cómo es que se desarrollan hoy. Ahora, luego vamos a hablar un poco sobre el intercambio de datos. Ahí hay mucho que hablar, por eso digo un poco. Hay muchas cosas que van a quedar de golpe por fuera porque tenemos también un espacio para programar sobre un diseño, sobre un desarrollo que hemos mantenido en estas masterclass. Y al final vamos a hablar de la arquitectura REST, que es la arquitectura de eje central de la construcción de microservicios que nosotros hacemos como parte de este ciclo. Ahora, hablemos de esa perspectiva histórica. Normalmente en el diseño de aplicaciones lo tradicional es que las aplicaciones web se vieran como una aplicación en red y una aplicación en red siempre tiene tres componentes. Una capa para el cliente, una capa del lado del servidor y una capa que uno conoce como la capa de datos. Ahora, a simple vista, uno puede destacar, por ejemplo, dos roles. La máquina cliente, y en este caso puedo tener uno o varios, y una máquina llamada servidor. Esa máquina tiene ciertas características que la hacen más robusta comparada con los clientes. Entonces, digamos que tiene mucha más RAM, su tamaño no solamente físico, sino en performance y en recursos es mucho más grande que lo que normalmente una aplicación cliente o lo que es un equipo cliente. Entonces, yo puedo tener varios clientes y cada uno de esos clientes lo que va a hacer es conectarse a ese servidor. Ese servidor estará ejecutando una aplicación a ese sistema operativo que ejecuta realmente esa aplicación. Se le conoce también como plataforma. Nosotros tenemos en este momento una plataforma. Nuestra máquina física tiene una plataforma. La mayoría es Windows. Entonces, ese servidor también tiene una plataforma y él ejecuta una aplicación. Ahora, esas aplicaciones operan en red, que es lo que se menciona en esta parte de mi diapositivo. Y lo que había de manera tradicional es una arquitectura monolítica, es cómo se diseñaba, cómo se imaginaba la construcción de una aplicación que iba a operar en red, pero no solamente en red, sino también utilizando HTTP, que es uno de los protocolos insignia, y en este caso, si utilizaba HTTP, entonces se consideraba una aplicación web. Dicho esto, entonces, esa arquitectura monolítica tenía unas características. La primera es que todos los aspectos funcionales de esa aplicación, todo acerca de ella, se encuentran acoplados y sujetos en un mismo programa. Es decir, todo está ahí en un solo instalador, todo está ahí junto y cuando se ejecuta algo, pues se ejecuta todo. Entonces, todo está con un alto nivel de acoplamiento. Además de eso, se ejecuta en una sola máquina. Entonces, a eso se le consideraba, o hoy se le considera, una arquitectura monolítica. En su momento ni siquiera recibía este nombre
porque con qué más se iba a comparar. De pronto habían otras arquitecturas, pero las variaciones eran muy pocas. Hoy por hoy, a este tipo de aplicaciones o a este diseño en particular se le conoce como arquitectura monolítica. Tengo una máquina, en esa máquina se está ejecutando una aplicación. Esa aplicación tiene todo acoplado, en la gestión de usuarios, el modelo de negocio, la base de datos. Ahí en esa máquina está todo. Y hay una aplicación que se ejecuta ahí y ella es encargada de resolver todas las solicitudes que le hacen los diferentes clientes. Ahora, en algunos casos, esa aplicación corría en una sola plataforma, en una sola máquina, y esto también, de cierto modo, impedía que fuera escalable. En este caso, se habla de una escalabilidad horizontal. ¿Por qué? Porque seguramente, si me escucharon al principio, yo les decía que estas máquinas, por lo general, tienen unos recursos mucho mayores que una máquina simple. Entonces, tiene más RAM, más disco duro, y muchas veces esta máquina ni siquiera es una máquina a la cual nosotros conocemos de manera física, sino que está en lo que uno llama hoy por hoy una nube. Entonces, esa máquina es una plataforma, tiene en ejecución una plataforma y ahí se ejecuta esa aplicación y no tengo derecho siquiera muchas veces a escalarla de manera horizontal. Quizás vertical pagando un poco más para que me amplíen más memoria, para que me amplíen más disco duro si es que esa aplicación lo requiere, pero también la historia nos ha dado como experiencia que ese tipo de escalamientos pues también tiene un límite, hay un límite para la cantidad de memoria, hay un límite para la cantidad de disco duro. Y así fuera, pues, ilimitado ese diseño en particular, pues no sería óptimo comparado con otros diseños de los cuales tenemos hoy. Entonces, en este caso, digamos que teníamos este único ambiente, este único lugar donde se ejecutaba mi aplicación, no salía de ahí. Lo único que podía hacer es aumentarle tamaño de recursos, cantidad de recursos y en base a eso, pues tratar de que responda bien a todas esas peticiones que hacen los clientes. Mientras hacía esta diapositiva y mientras hacía la preparación de la clase o de la masterclass de hoy, pensaba en que hoy uno mira este dibujo, ese gráfico es un dibujo, digamos, un poco viejo para poder representar lo que era la arquitectura monolítica. Y entonces uno piensa, bueno, ¿y por qué antes le llamaban la red y hoy le llaman la nube? Entonces uno podría hacer una exploración, traté de hacerla, les soy sincero. Entonces lo que encontré fue muy poco y entonces de manera personal creo que antes se consideraba red porque yo tenía unos computadores conectados a ciertos servidores. Entonces, muchas máquinas conectadas a un servidor, entonces eso tiene como una apariencia de una telaraña. Hoy por hoy hay tantas máquinas conectadas utilizando esa misma arquitectura que uno ve como una telaraña. Hay tantos puntos, tantas máquinas conectadas que es mejor definirlo como una nube. Entonces a esa conclusión llegué después de leer como dos o tres artículos el día de hoy y quizás de pronto en una exploración con más tiempo pueda llegar a encontrar realmente una serie de autores que definan o que logren separar por qué antes le llamaban red y hoy le llaman nube. Bueno, dicho esto como a manera también de propaganda, y continuemos acá con nuestra perspectiva histórica, esta arquitectura, la arquitectura monolítica, pues carece de ciertas características que la faculten para hacerla mejor. Primero, la escalabilidad. Entonces tenía en esa máquina ejecutando todo está acoplado, el usuario, la gestión de usuarios, la gestión de datos, todo está en esa máquina. Y existe una imposibilidad de llevar ese programa a otra máquina y que siga manteniendo esa coherencia con los usuarios, con el nombre de la IP o con la URL. Digamos que la escalabilidad se dificulta, no es imposible. Aquí los casos totalitarios a veces se vuelven escasos porque en tecnología y en computación se pueden hacer muchas cosas. Dado un problema, uno lo que haya es una solución. Entonces no se puede decir de golpe que no se puede hacer escalabilidad para una arquitectura monolítica. Lo que uno puede decir es que se dificulta un poco más comparado con otros diseños, diseños quizás más actuales y que ya voy a mencionar. Y en estos casos, pues uno podría decir, bueno, pues utilizo un balanceador de carga y tengo varias máquinas, qué sé yo. Se puede imaginar un mundo para poder
sostener esta arquitectura monolítica, pero lo que uno estaría haciendo es tratando de acomodar algo que en principio no tenía un buen diseño. Ahora, muchos de estos sistemas que utilizan esa arquitectura, uno los llama hoy por hoy legacy, legado, aplicaciones escritas en Java, utilizando, por ejemplo, JCP, Java Server Face o cualquier otra tecnología. Menciono algunas, PHP, incluso uno ya podría considerarse que algunas de esas aplicaciones son legacy y que incorporan esta arquitectura. Muchas de esas aplicaciones nunca van a tener un problema, nunca van a tener una dificultad porque se enfrentan a una cantidad de clientes mínima porque están desarrollados para trabajar dentro de un entorno laboral o de otro tipo, donde no se requiere mucha gestión, no se requiere mucha demanda. Entonces esas aplicaciones allá funcionan de manera perfecta. Ahora, hagamos un zoom en ese servidor, en esa máquina y revisemos esa aplicación que está ejecutando. Entonces uno puede plantear un diseño o un gráfico como este que represente esa aplicación que tenía una arquitectura monolítica. A esto se le llama un monolito. Una aplicación, esta línea punteada es como el marco que tiene toda mi aplicación dentro de ese servidor. Esta línea punteada muchas veces, esta línea que está por acá, se destaca porque muchos de los gestores de base de datos hoy por hoy operan también como aplicaciones en red, entonces uno debería también ser específico en el gráfico y determinar que él está separado del monolito inicial, pero ellos todos están ejecutándose en esa máquina. Ahora, ¿qué es un monolito? Es una aplicación que tiene un envoltorio y en ese envoltorio, así decirlo, están todos los módulos. Ahí está la persistencia, la conexión a la base de datos, está la gestión de usuarios, está el modelo de negocio que uno llama, dependiendo de la aplicación, entonces asimismo uno determinar cuál es el modelo de negocio y a partir de él se tendrán uno o más módulos. Cada uno de esos módulos tendrá incluso un tamaño, de acuerdo puede ser a la cantidad de líneas de código que tengan inmersos. Ahora, este envoltorio también en muchos casos presentaba una interfaz que iba a ser consultada a través de Internet y estas aplicaciones de las cuales estoy hablando, pues se enmarcan entre las aplicaciones web. Entonces, esa vista, esa interfaz, normalmente era una página, normalmente era algo que se iba a renderizar o presentar en el navegador. Esto es como la perspectiva histórica, esto es lo que teníamos justo antes. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Para dónde se está moviendo hoy por hoy mucho del diseño de estas aplicaciones? Primero, con el fin de desacoplar, porque como todo estaba unido en un envoltorio, la idea inicial era desacoplar, poder llevar a cada módulo de manera separada, tal caso que si se dañaba un módulo no perjudicara toda la ejecución de la aplicación y adicional a eso minimizar la carga en algunos casos y otros problemas, porque la anterior arquitectura pues presentaba problemas de diferente tipo. Entonces aparece como respuesta la arquitectura basada en microservicios. Esta arquitectura no podemos tampoco decir que es la novedad, esto es lo nuevo. Digamos que apenas se está proyectando casi el 80% de las aplicaciones, por decir un número, utilizan esta arquitectura y en este caso estoy diciendo aplicaciones nuevas, modernas que se están desarrollando hoy. No quiero decir con esto tampoco que ya no se desarrollen aplicaciones utilizando tecnologías que mencioné antes. Y algo interesante ahora es que cada contenedor, aparece este concepto inicial, el contenedor de servicios clave, y en este caso es como una máquina aislada, puede tener uno o varios módulos. Ahora, ¿puedo tener cuántos de esos contenedores? Pues varios. Entonces, en cuanto a esto, ya alcanzó a desacoplar, o sea, con esta arquitectura realmente se desacopla todo este problema de tener un monolito en una sola aplicación que tenía todos los módulos ahí. Ahora tenemos varios contenedores y en cada uno de esos contenedores tenemos uno o dos o tres módulos de mi aplicación. Entonces un contenedor o un espacio, una máquina aislada puede tener simplemente la gestión de usuarios,
mientras que otra se dedica a otras tareas que tienen que hacerse del modelo de negocio. Cuando una aplicación tiene esta forma, no nos podemos olvidar que el mundo todavía se mueve utilizando el protocolo HTTP. Estas siguen siendo aplicaciones web, solo que ahora su estructura, su arquitectura interna ha cambiado. Una aplicación que antes tenía un diseño monolito, hoy puede tener una arquitectura o un diseño basado en microservicios. Eso es normal. De hecho, en muchos casos hay una tendencia a que si la aplicación no funciona bien y es por una situación de diseño, hay una tendencia a llevarlo a arquitectura de microservicios donde cada módulo se va a encargar de una tarea específica y deja a los otros módulos, como se dice, sin uso. Esto es como tener ahí los servicios, tener todo bajo demanda. Incluso hay microservicios para la gestión de base de datos y la persistencia. Este es un posible diseño. No hay un estándar para crear una arquitectura basada en microservicios. Lo que dice los estándares o lo que dice la W3C que también apoya este diseño arquitectural es que uno puede tener microservicios y ya cada quien define qué hay dentro de esos microservicios. De hecho, uno encuentra en la literatura que hay un microservicio que le llaman API Gateway y a través de él es que se comunica a los otros microservicios, es decir, como un cuello de botella y a partir de ahí ese microservicio orquesta y organiza a los demás. Entonces, ese diseño también es basado en microservicios, pero yo puedo tener un microservicio para la gestión de usuarios separado de otro microservicio, por ejemplo, para la búsqueda de datos en una base de datos. Entonces, ahí también estaría utilizando esta arquitectura. ¿Cuál era uno de los objetivos principales de la arquitectura basada en microservicios? Pues tratar de dividir ese sistema que antes era una sola cosa y que tenía todos los módulos acoplados y enganchados en sistemas individuales, en partes individuales. Esto lo que logra es que cada sistema haga lo que tiene que hacer y que no dependan y tenga en cuenta otros módulos de todo el sistema. Ahora, cuando uno habla de sistema y está mezclándolo con servicios, uno debería decir el servicio, porque una aplicación web lo que ofrece o lo que entrega son servicios, pero bajo esta idea, bajo esta arquitectura, lo que uno tiene son múltiples microservicios y todos trabajando al unísono, todos trabajando como un equipo, como una orquesta, dan como resultado todos los servicios que tiene mi aplicación. Cada microservicio en este contexto entonces se dedicará a ofrecer sus recursos. Es que yo tengo un microservicio encargado de la persistencia, pues uno de los recursos que él tiene será almacenar en la base de datos, guardar en esa base de datos, recuperar información de ahí. Y lo que uno alcanza a dilucidar en muchos de los artículos y diseños que se proponen es que ese microservicio encargado de la persistencia tiene comunicación con otros microservicios, pero nunca es expuesto al cliente o al usuario externo. Entonces, eso también blinda un poco y mejora un poco la seguridad porque ese contenedor también está encargado de recibir solicitudes del entorno cercano, es decir, de los contenedores que ya tengan configurados, pero nunca una solicitud externa. Entonces eso también blinda hasta cierto nivel la seguridad. Esto también es algo que viene ahí enganchado en esta arquitectura, en este diseño. ¿A quién le ofrece los recursos cada uno de estos contenedores? Eso también puede ser una de esas preguntas que uno resolvería con la arquitectura y la respuesta implicaría seguridad. Ahora, algunos microservicios son implementados de forma fácil y rápida. Entonces, como ya son microservicios, ya no necesito tener en cuenta otras partes del sistema. Cada parte del sistema ahora es un contenedor o es un microservicio. Y entonces ese microservicio pues se va a encargar de entregar exclusiva y nada más que los datos y de la tarea que le corresponde. Esto lo que hace en términos de desarrollo y de programación es que sea mucho más fácil hacerlo. El número de tareas y de historias de usuario que uno puede resolver para un microservicio va a ser menor que si tuviera toda una aplicación. Seguramente se van a dividir mucho mejor el levantamiento de requerimientos y otras cosas que están inmersas en el desarrollo de software. Ahora,
pensemos en esta arquitectura de microservicios. Este es realmente hacia dónde se está moviendo hoy el diseño y la construcción de aplicaciones web. Entonces, esa tendencia a dividir las responsabilidades que tiene toda una aplicación, toda una herramienta web, toda una solución, y dividirla en pequeñas partes y que cada una de esas partes sea totalmente independiente y autónoma, se le llama diseño basado en microservicios o en general arquitectura basada en servicios. Entonces, bajo este contexto, tenemos aplicaciones monolito, un solo bloque, una sola caja, eso se está ejecutando ahí en una máquina servidor. Esa aplicación monolito se encarga de responder a todas las solicitudes que le hagan. Es difícil escalarla, lo que normalmente se hace es una escalabilidad o tiene una buena escalabilidad vertical. La horizontal se dificulta un poco, no se está diciendo que sea imposible. Y por el otro lado, tenemos la aplicación que incorpora microservicios. Esta es como la realidad actual. Por acá es que nos movemos. Esto es lo que queremos. Entonces, una aplicación de microservicios pues, tiene varios servicios alojados y cada uno inmerso en un contenedor, como en un espacio pequeño con sus recursos propios, o incluso su base de datos propia. En algunos casos uno puede tener un microservicio que tenga su propia base de datos. En algunos diseños que he visto, la base de datos es un microservicio, ofrece todos los recursos de la base de datos a los demás microservicios y ese también puede ser un diseño interesante, es una versión que también se basa en microservicios y esto es realmente lo que tenemos hoy como esa definición formal de qué es una arquitectura de microservicios. En este momento hemos hecho como ese barrido histórico de qué es lo que había antes. Lo que había antes eran esas arquitecturas monolíticas y hoy por hoy lo que hay es esta arquitectura. Hay muchas otras, realmente uno puede buscar en la literatura, hay muchas otras que considerar, pero estas son las que uno puede comparar en el aspecto antiguo o tradicional y lo que sería moderno o que todo el mundo hay una tendencia ahora a implementar. Una de las ventajas, ahora hablemos un poco de esas ventajas que tiene moverse a este diseño, es la modularidad. Antes, lo que se buscaba en el diseño de una aplicación web es que tuviera alta cohesión y bajo acoplamiento. Entonces, digamos que hay unos diseños muy buenos para aplicaciones monolíticas, pero la historia ha demostrado que este diseño alcanza a tener mucha mayor modularidad y es que cada contenedor va a tener cierta cantidad de módulos que van a ofrecer sus servicios y que otros van a poder consumir. Entonces, bajo esa idea, cada microservicio tiene una autonomía. Entonces, un servicio, un microservicio, que nuevamente repito, si hablamos de toda aplicación web lo que ofrece son unos servicios, pero cuando yo utilizo arquitectura basada en microservicios o utilizo contenedores, cada contenedor tiene un microservicio y ese microservicio es autónomo. El ser autónomo lo que permite es que yo pueda tumbar o quitar momentáneamente uno de esos contenedores, hacer operaciones sobre él, actualizarle el código base, cambiarlo, configurarlo y nuevamente ponerlo a trabajar con nosotros de manera orquestada. Si hay un error en uno de ellos, los otros microservicios no tienen ninguna razón por la cual caerse. Bueno, y esto también es un aspecto que puede ser considerado como algo discutible, porque si yo tengo una aplicación y esa aplicación tiene un microservicio encargado del acceso del usuario, por ejemplo, del envío de tokens y de credenciales, ahora si ese se cae, entonces no va a poder acceder a ningún otro microservicio, así esos otros microservicios estén bien y estén arriba, estén funcionando. Entonces, ese es un aspecto que puede entrar en discusión, digamos que hasta cierto punto es polémico,
Pero lo interesante es que se tiene una mayor modularidad. Ese es uno de las ventajas claves que ofrece esta arquitectura. Otro es la escalabilidad, ya lo mencioné antes. Ahora tenemos, por así decirlo, varios individuos. Si antes era posible hacer escalabilidad vertical, pues con múltiples individuos voy a poder hacer lo mismo. A cada uno de ellos, o en particular a algunos, les voy a poder aumentar su tamaño de disco, su memoria, porque seguramente son aquellos que son más demandados. Entonces esa escalabilidad es posible. Ahora, de manera horizontal, que también es algo que se puede mencionar acá y que resulta ser importante, es que si uno tiene un contenedor y ese contenedor tiene cierta cantidad de módulos, se pueden replicar esos contenedores, incluso se pueden llevar a diferentes máquinas. Eso garantiza también la escalabilidad horizontal. Este puede ser uno de esos hitos o elementos clave que trajo este diseño, esta arquitectura basada en microservicios. Ahora, se puede hacer incluso bajo demanda. Hay un microservicio, por ejemplo, encargado de la búsqueda de productos, hablando de contextos cercanos de ello. Entonces, ese en particular, ese microservicio, posiblemente tenga una demanda muy alta y lo que se puede hacer es replicar el contenedor e incluso moverlo a otra máquina que tenga mucha más elementos, muchos más recursos, por ejemplo, memoria, disco duro, qué sé yo. Entonces, eso se puede hacer, la escalabilidad se garantiza utilizando esta arquitectura. Ahora, nosotros estamos pensando en algún momento ser desarrolladores de software. Y entre las ventajas que ofrecen los microservicios, pues hay un listado largo. La verdad es que aquí es simplemente como un resumen de todas las posibles ventajas que hay. Y entre las que uno se encuentra en el aspecto del desarrollo ahora es que cada microservicio puede tener un lenguaje. Es decir, yo puedo tener un microservicio escrito en Python, otro en Java, otro utilizando Node, y cada uno de ellos se va a comunicar con los demás. Eso permite que el desarrollo sea más rápido y menos costoso. En muchos equipos se tiene cierta experiencia con un lenguaje, mientras que otros equipos tienen experiencia con otros. Ahora, trabajar en equipo no tiene que forzar a los desarrolladores a utilizar un lenguaje u otro. Entonces, bajo esta arquitectura, lo que se propone es que cada equipo pueda desarrollar incluso una parte de todo el sistema en el lenguaje que ellos prefieran. Eso garantiza también menos costos en cuanto a tiempo de aprendizaje, demoras y también asegura un desarrollo más rápido. Y lo otro que yo puedo decir, que se encuentra uno en la literatura, es que hay algunos lenguajes que son diseñados para ciertas cosas y les va mejor. Un ejemplo de esto es R. R está pensado, es un lenguaje que está pensado para el trabajo con estadística. Entonces ese lenguaje tiene ya de cierta manera algunas cosas garantizadas, algunas operaciones ya hechas. Ahora, si mi aplicación requiere de un contenedor que tenga un módulo escrito en R, pues lo puede hacer y simplemente lo que se tiene que hacer es ofrecer los servicios a través de Internet o a través de la red para que otros los consuman. Ahora, también se puede decir que en cuanto al desarrollo, las actualizaciones, las mejores, los cambios que se pueden hacer, pues se pueden hacer a un solo contenedor y no a toda la aplicación como sucedía antes con la arquitectura o el diseño monolítico. Esta es una de esas ventajas que creo que no se pensó inicialmente, pero luego uno considera que esto realmente apoya al desarrollo. Por eso hay esa tendencia muy marcada a crear aplicaciones web que tengan esta arquitectura. Pero no todo es fácil y ahí entonces toca hablar de esos desafíos. ¿Por qué? Porque el programador también, para que un programador piense en una aplicación que utiliza múltiples microservicios, también requiere de que éste conozca de redes de computadores, porque ahora cada uno de esos microservicios va a operar en una máquina aislada, en un contenedor aislado. Ese contenedor seguramente simulará una máquina completa. Entonces hay que tener en cuenta que se van a conectar en red, necesitan conocer
un poco sobre algunas tecnologías. Por acá menciono de pronto Docker. Necesita o casi está obligado a conocer, por ejemplo, herramientas de control de versiones, entre otras cosas, balanceo de carga y entre otras habilidades que requiere poner en su... Porque hacer una construcción de una aplicación que utilice múltiples servicios, pues lo requiere. Ahora, si uno no lo sabe, pues sencillo, le toca ir es aprendiendo, porque acá todos tenemos esa capacidad de aprendizaje, cosa que lo faculta a uno en tecnología. Y uno que estarse actualizando, mejorando y conociendo un poco más de algunas cosas que hay en tendencia, entre esas la construcción de aplicaciones web. Ahora, una característica importante que quizás destaqué antes y que no mencioné y que ahora estoy ejemplificando, cada uno de estos contenedores, nuevamente repito, puede tener incluso un lenguaje distinto. Lo importante es cómo se van a comunicar ellos. Yo tengo un módulo escrito en Python, tengo un módulo escrito en Java, tengo un módulo escrito en JavaScript, tengo incluso un nodo escrito en PHP, que son lenguajes que tienen diferente forma de codificarse. Ahora, ¿cómo se comunican? Esa es la pregunta aquí clave, ¿cómo se envían información entre ellos? Ahora, si es necesario o no es necesario. De todas formas, lo que menciona la arquitectura o el diseño basado en microservicios es que si se requiere que ellos se comuniquen, deben hacerlo utilizando la web y presentando o exponiendo una API. Esta es una palabra que uno escucha mucho, una API, y en este caso yo soy muy estricto con su definición. Ahora, es una interfaz para programación de aplicaciones. Eso es lo que uno encuentra como traducción exacta del inglés al español. Ahora, lo que realmente representa una API es una serie de operaciones que yo puedo hacer con un objeto. Y siempre que doy esta definición, invito a leer qué es una API, porque el sistema operativo en el que usted está ejecutando ese navegador tiene una API. Java, por ejemplo, que es un lenguaje, si usted busca API de Java, seguramente le va a aparecer ahí una documentación muy particular. Si usted busca API de Python, API de cualquier lenguaje, le va a aparecer una documentación. Y realmente esa documentación lo que refleja son todas las operaciones que usted puede hacer con Python. Ahora, si yo tengo una API web, lo que quiere decir es que a través de la web se me van a presentar todas las posibles operaciones que yo puedo hacer con esa aplicación que ejecuta en la red. Esa es realmente la definición y la explicación de API. Cuando uno piensa en API, no puede pensar inmediatamente en red. De hecho, debería uno especificar una API web. Listo. Este sería el brochure, la revisión acerca de la arquitectura basada en microservicios. Ya les presenté el contexto histórico, lo que hay hoy y de pronto algunas ventajas y desafíos que ustedes tienen que superar para poderse enfrentar a una arquitectura de estas. Claro que el ciclo 4 está pensado para eso, para que usted trabaje con bases de datos, que ya lo vimos antes. Antes, al principio de las masterclass les presenté cuál sería el stack completo y ese stack de entrada, de golpe, piensa en esta arquitectura de microservicios, está muy ajustada a esta arquitectura. Entonces, ahora tenemos que hablar del intercambio de datos. Si yo tengo varios microservicios, ¿cómo hago para que ellos se comuniquen? Entonces, nuevamente tocamos ese término, una web API o una API web. Cada recurso ofrece cada microservicio, perdón, ofrece unos recursos. Estas palabras se están convirtiendo en palabras clave de este contexto basado en microservicios. Y para acceder a ellos, lo que dice, por ejemplo, el diseño arquitectural es que se debe hacer utilizando HTTP, un protocolo de la capa de aplicación que permite a través de URLs localizar recursos. Estas peticiones pues tienen que ser coherentes, no es lo mismo que se pida una página HTML a que se pida, por ejemplo, un registro de la base de datos. A esa coherencia es la que se enmarca en esta diapositiva. Y para que un microservicio entregue una respuesta correcta, pues se debe hacer una petición o una solicitud de manera coherente, es decir, de manera correcta, de acuerdo
a su API. Existen varias arquitecturas y aquí en este caso no vayan a confundir porque ya hablamos de arquitectura basada en microservicios y esa arquitectura es pensando en toda la aplicación web, mientras que si se habla de la arquitectura para el diseño de una web API, entonces estamos pensando en lo que voy a programar dentro de un contenedor. Utilizamos la misma palabra, arquitectura. Una para la aplicación completa, cómo voy a organizar los elementos constitutivos de mi aplicación. Y acá estamos hablando de la arquitectura para el diseño de un microservicio y esas son distintas. Ahora hay varias, entre ellas está REST, SOAP, GraphQL y hay otras. Y la primera que uno ve, la primera que uno conoce es SOAP. De hecho, luego cuando hablemos de los niveles de madurez de un microservicio orientado o implementando la arquitectura REST, empiezan con el nivel 0 y el nivel 0 es SOAP. Entonces, en esta masterclass yo quería mostrarles, dando un espacio para... Jefferson, antes de continuar, tenemos una pregunta de nuestros tripulantes desde el formulario. Adelante, sí, dime. Listo, la pregunta es, ¿un API o microservicio sería un Kubernetes o un Docker? ¿Cómo? ¿Un API o microservicio sería un Kubernetes o un Docker? Bueno, esa pregunta mezcla varias cosas ahí. Kubernetes es una tecnología para orquestar varios contenedores. Y yo acá no he mencionado todavía Docker, no he mencionado todavía cómo es que estos se orquestan, todavía hay muchas cosas que incluso van a quedar de lado, por así decirlo. Pero para responder, te puedo decir que uno puede instalar un microservicio dentro de un contenedor de Docker. Eso es distinto. Es decir, escribo un programa, por ejemplo, piensa en una serie de endpoints escritos en Express. Express es uno de los frameworks que vamos a utilizar en nuestro ciclo 4. Entonces tú escribes todos los endpoints, cómo va a recibir las solicitudes tu aplicación. Ahora les muestro en términos prácticos con la aplicación que hemos desarrollado hasta este momento. Y luego esa aplicación es candidata de containerizarse o de ponerse en un contenedor. Es decir, un contenedor de Docker podría ser una cajita de estas que yo tengo representada acá en mi diapositiva. No estoy diciendo que lo sean, pero podrían ser. Es decir, esas cajitas que representan una maquinita que tiene adentro una aplicación en ejecución. Esos son los contenedores. Ahora Kubernetes, ese sí queda para la literatura, creo. Ese es más para tener varios y poder gestionar entre todos cuáles están activos, cuáles debo levantar, cuáles debo replicar. Ese ya es un aspecto un poco más lejano de la explicación que estoy haciendo acá. ¿Ok? Pero para que tengan un poco de contexto también, porque ya mencioné la palabra clave contenedor y entonces ya uno abre la puerta a hablar de Docker. Pero de hecho, cuando uno dice contenedor de software, pues hoy por hoy, la tecnología más pedante, más pujante es Docker, pero hay otras. Ahí también dejo un aspecto para que ustedes se llenen de información, lean, porque Docker no es la única tecnología que permite contenedores. Entonces, cuando uno dice contenedor de software, ya usted verá en cuál de todas esas tecnologías lo implementa. Entonces, espero haber dado respuesta a esa pregunta y adelante a los otros compañeros que de pronto tienen para preguntar. Toda esta información que yo doy acá es bajo un proceso de lectura, bajo ciertas referencias, entonces eso también ustedes lo pueden encontrar en internet, si es que es el medio en el cual ustedes consultan. Y adelante, son bienvenidas todas las preguntas. Gracias, Jefferson. Por ahora no tenemos más, pero invitamos a nuestros tripulantes para que las hagan en el formulario. Normalmente yo utilizo una aplicación que se llama Postman. Yo ya la presenté antes, incluso ya he mostrado un poco la interfaz en nuestra masterclass.
Pero una de las cosas que no he encontrado en otra aplicación que haga lo mismo y que seguramente ustedes ya me recomendaron una vez en el chat, es que uno tenga detrás como un pool donde ponga sus requests, sus solicitudes. Incluso uno encuentre los requests o las solicitudes que otros ya han hecho. Un ejemplo de esto es lo que estoy presentando justo acá en pantalla. Esta es una API pública, pero eso sí, ella sigue ese diseño arquitectural llamado SOAP. Y quiero mostrarles que hace unas operaciones lo más de sencillas. ¿Por qué es interesante esto que les estoy presentando? Porque uno puede hacer un paralelo con la otra arquitectura que seguramente, como hay tanta información, uno se siente abrumado. Uno dice, no, pues aquí no hay otra forma sino REST. Y yo le voy a mostrar que no, que hay varias arquitecturas y de hecho esa llamada SOAP uno la utiliza todavía. Lo que dice SOAP es que uno debe hacer una envío y recepción de solicitudes y respuestas, pues la transición de información utilizando XML. Entonces, por ejemplo, acá se hace un post. Este término yo ya lo mencioné antes y lo voy a mencionar hoy nuevamente. Ese es un verbo, es un método de HTTP para hacer ¿qué? Solicitudes utilizando ese método. Ahora, ¿a quién le estamos haciendo? ¿A quién se le va a hacer esa solicitud? A esta URL. Ahora, hay otros aspectos de configuración que van en la cabecera. Por ejemplo, dice que la transición de información se va a, el intercambio de información se va a hacer utilizando XML. Ese es el tipo de dato que utiliza el backend y el frontend para intercambiar información, o podríamos decir un microservicio y otro. Y luego viene lo que se envía o la información que se quiere enviar. Entonces acá dice swap. Ese es la arquitectura que estamos utilizando. La operación que se quiere hacer es multiply, es multiplicar. Y luego le dice in A, in B, para que multiplique 5 y 5. Este es un ejemplo, simplemente es un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta que los microservicios se pueden comunicar utilizando XML. ¿Y qué es XML? Un lenguaje de marcas extendido, muy parecido a uno que sé que ustedes ya han visto, sé que ustedes conocen, llamado HTML. Solo que este tiene pues una forma particular de escribir esas etiquetas. Entonces, por ejemplo, ahí multiply, etiqueta que abre, multiply, etiqueta que cierra, swap, body, ahí le estoy indicando cuál es el contenido, cuál es el cuerpo, cuál es el mensaje completo y el resultado, porque una de las, digamos, características que tienen estos microservicios es que ellos siempre, absolutamente siempre, deben entregar una respuesta. En este caso, la respuesta será 10. Este es un ejemplo, aquí hay varios ejemplos, de hecho, de una API SOAP, pero eso sí tiene pues la característica eh, que es pública, es abierta. Aquí, vuelvo y repito, esta arquitectura indica cómo dos microservicios se van a comunicar. ¿Cómo se van a comunicar? Utilizando XML, un lenguaje de marcas extendido que ya ha sido adaptado incluso por unos lenguajes. Es muy fácil, por ejemplo, en Java, uno hacer el parser o la conversión de XML. Entonces, digamos que ellos adoptaron de cierto modo XML. Ahora, no es el único. En Python también hay módulos o librerías que le permiten a uno hacer el parser, es decir, recibe una solicitud escrita en XML y yo puedo sacar a partir de las etiquetas la información de interés o los datos de interés para hacer una operación. Dicho esto, entonces ese sería swap. Swap es tan vigente como REST. Y nuevamente aquí les presento un ejemplo. Ahí he puesto un pedacito de código, una fracción de código donde se dice SOAP envelope, es decir, el mensaje que se va a enviar, a quién se le va a enviar utilizando HTTP. En este caso, tanto SOAP como REST utilizan HTTP. Está pensado para aplicaciones web. Y luego una serie de etiquetas
que determinan qué operación se va a hacer, incluso los valores que van a ser operados o van a ser tenidos en cuenta para realizar la operación. Listo, señores. Esa sería nuestra arquitectura SOAP. Digamos que es una arquitectura que no incluimos ampliamente en nuestro ciclo 4, es simplemente para mencionarla. Digamos, esta también es de esas arquitecturas que, nuevamente repito, tienen vigencia hoy. Hay muchos microservicios que utilizan incluso una más moderna que REST, que es la que incorporamos hoy por hoy en nuestro ciclo 4, llamada GraphQL. No estoy hablando en términos de cuál salió primera, sino que hay diseños, hay aplicaciones web que sus microservicios se comunican utilizando GraphQL. GraphQL también usa de base la misma estructura de datos o el mismo formato de datos llamado JSON que utilizamos en la arquitectura REST. Y entonces vamos a hablar de esa arquitectura, que es de esas arquitecturas que nosotros tenemos en cuenta para nuestro sitio. REST. No es el REST de descansar, no, es una abreviatura y ella lo que traduce es la transferencia de estado representacional. Resulta que HTTP no es un protocolo que guarde estado y cuando se ha obligado, se hace algún proceso para que guarde estado, pues ciertos mecanismos lo logran, pero no es la mejor forma de trabajar con HTTP. Entonces, esta arquitectura también es para microservicios, pero acá se utiliza JSON, no se utiliza XML. También utilizamos HTTP, vuelvo y menciono. Y adicional a esto, esta arquitectura pues indica varios niveles de madurez para poder construir las APIs, las web APIs. Este es un lenguaje o es una notación, en estricto rigor sería una notación que tiene un formato muy ligero y ha sido ampliamente adoptado por los lenguajes, entre comillas, modernos. Es decir, hoy ya uno puede escribir diccionarios en Python y su espíritu, su alma de los diccionarios, pues es JSON. En Node, que es ese entorno de ejecución para JavaScript, pues de entrada, JSON lo que uno encuentra como traducción o lo que significa esa sigla es notación de objetos de JavaScript y Node es todo JavaScript. Entonces eso ahí van como hermanaditos, van cogidos de la mano. Desde mi experiencia les puedo decir que en Java crudo, pues en Raw, todavía digamos que hace poco lograron incluir ya ese espíritu de utilizar JSON. En PHP, dado mi experiencia, he tenido como dos experiencias donde uno puede construir, por ejemplo, endpoints que respondan JSON. Entonces, todavía no es tan natural, pero se puede hacer. Lo que le quiero decir es que JSON es una notación que se puede incluir en cualquier lenguaje, se puede adaptar a cualquier lenguaje y en cuanto a esto, entonces va a permitir fácilmente la comunicación entre varios microservicios. En la parte de abajo puse un ejemplo. Sé que ustedes han manejado ya esta notación antes. Es la notación que en muchos cursos uno llama es que la notación llave-valor, ¿cierto? Ambos son cadenas de texto, aunque JavaScript dice, usted puede poner ahí, acá por ejemplo en las llaves puedo utilizar esto sin comillas. El valor, sí, lo que está, el value, sí, sí, ahí sí estamos obligados a utilizar comillas, pero ponerlo así aquí, aquí aprovechando que nosotros hablamos Spanglish a veces, entonces esa es la llave y del lado derecho está el value. Aquí dos puntos value. Y todo se puede escribir utilizando key value, llave value. Ahora, como en este ciclo nosotros nos vamos a centrar en el diseño de microservicios o vamos a incluir lo que hagamos tanto para el backend, que es la aplicación que se ejecuta del lado del servidor,
Como para el frontend vamos a utilizar en este caso REST, sí, para comunicar quiénes. El frontend y el backend vamos a utilizar en este caso este diseño arquitectural. Esto implica que utilicemos también JSON como el formato en el que se envían y se reciben los datos. Entonces, esta arquitectura está pensada para microservicios y los microservicios que la implemente reciben incluso hasta un nombre, son llamados microservicios RESTful, que son los que vamos a diseñar nosotros acá. El backend que vamos a hacer va a ofrecer unos recursos, él es un microservicio RESTful porque implementa esta arquitectura. Y lo que uno encuentra en la literatura es que hay diferentes niveles de madurez. Es decir, que yo puedo tener varias versiones de ese backend y cada uno va a tener un nivel de madurez diferente con respecto al diseño arquitectural. ¿Y qué ganamos con esa madurez? Que eso ya incluso está escrito, ya está definido. ¿Qué ganamos? Ah, bueno, que mi microservicio, que mi aplicación que se ejecuta del lado del servidor, pues sea escalable, que permita múltiples versiones, porque estamos pensando también en esa escalabilidad horizontal. También mitiga ciertos errores, va a ser fácilmente asequible y otras características se pueden lograr a partir simplemente de incrementar el nivel del diseño que estoy haciendo o el diseño o la implementación de la arquitectura, en este caso REST. El primer nivel, en este caso hay 4 niveles, pero con que usted llegue al tercero, en muchos libros y en muchos artículos dice, si usted llegó al tercer nivel ya es suficiente. Está bien, hay un cuarto nivel, pero eso se lo va a dejar usted a unas aplicaciones que lo requieren. Con que usted llegue al nivel 3 es suficiente. Entonces el primer nivel es utilice HTTP. Y por eso ahora antes mencionaba que en muchos, digamos, libros, inicialmente se pensó que con la llegada de REST se iba a dejar de lado la arquitectura SOAP. Entonces, en muchos libros también se habla del nivel cero, que es tratar de convertir esa aplicación que opera con XML a una aplicación que opera con JSON. En ambos casos, usted está utilizando HTTP y ya está en el nivel 1, ya está en el primer estadio en el nivel de madurez de su microservicio. Ahora, ahí lo voy a invitar a que revise la Masterclass 1 que dimos por este espacio. Ahí alcancé a hacer un diseño, les mostré Mongo, ese día hicimos varias cosas, de hecho alcanzamos a plantear lo que sería el microservicio con Express, con Node. Esto es solamente para que usted vaya recordando algunas palabras clave. Ese servicio ya estaba trabajando con HTTP. Ese que hicimos el día 1 de la masterclass número 1 ya estaba trabajando con HTTP. Entonces ya teníamos ese nivel 1. También ese día mencioné los recursos y entonces escribe uno localhost, dos puntos, el puerto para identificar dónde está emitiendo o recibiendo información la aplicación del lado del servidor, /users. Y ese día mencionamos este concepto, los recursos. Users es un recurso que va a ser obtenido a través de HTTP. Y hay un tercer nivel, el de los verbos. Y aquí la invitación se queda corta con la Masterclass 1. Ya ahí les digo, no, por favor, revisen la Masterclass 2. ¿Por qué? Porque ahí hablamos ya del post, del get, del put y el delete. Entonces ya incluimos los verbos o los métodos de HTTP. Ahora hablemos de los ejemplos, porque esto así como en el aire queda difícil. Entonces lo primero que usted quiere hacer o que se necesita hacer para implementar un microservicio que siga esta arquitectura es que utilice HTTP. Acá hay un ejemplo. Esta es una URL. Y acá hay varios términos que uno tiene que ir definiendo. Por ejemplo, una URL no es una URI. Entonces, a un esquema por acá podemos hacer este.
uno podría pensar, o lo que uno encuentra en la literatura es que hay una URI. Esa URI está compuesta ¿de qué? De una URL. Y voy a incluir una parte que muchos no es URN. Usted le digan, deme la URN. Entonces ahí pasa a ser algo no tan fácil porque no es un nombre común. Entonces la URL, lo que tengo escrito abajo en esa caja de color gris, es una URL. Aquí lo que voy a localizar la máquina donde está ofreciéndose mis servicios o mis recursos. En este caso he puesto una URL de ejemplo. La URL tiene unas partes, el protocolo, el subdominio, el dominio. Bueno, hay varias cosas que podríamos también conversar como parte de las URL y que espero que ustedes hagan ese ejercicio de lectura. Y luego pasamos al nivel 2. Ya aquí incluimos esa palabra clave. Entonces serían los recursos. Ahí voy a solicitar todos los usuarios. Ese sería un recurso que entrega mi aplicación que se está ejecutando en esa máquina, en ese servidor. Si yo ya puedo escribir mi URI con esta forma, ya estoy en el nivel 2. Ahora, llegar al nivel 3 implica que utilice los verbos o los métodos de HTTP, get, post, put y delete. Si yo ya puedo incluir en mi código estos métodos, ya se tienen en cuenta, ya estoy en el nivel 3. Y de esta manera habré compartido con ustedes información acerca de la arquitectura de microservicios, el intercambio de datos y lo que es, en esencia, la arquitectura REST. Entonces, les propongo que hagamos un resumen para el diseño de algunas aplicaciones que operan en red. No todas las aplicaciones que operan en red utilizan HTTP. Entonces, hay unas que no son consideradas aplicaciones web. Ahora, de todas estas, de este gran conjunto de aplicaciones que operan en red, ese pequeño subgrupo, si se puede decir, ese subconjunto, hoy por hoy tiene una tendencia a dividir las responsabilidades en microservicios o en servicios más pequeños. Cada uno de ellos se encarga de sus tareas y de sus obligaciones de manera independiente y autónoma. A esto se le conoce como arquitectura basada en microservicios y nace como respuesta a muchos de los problemas que se presentaban con las aplicaciones web que tenían ese diseño monolítico. Ahora, cuando se consideran múltiples microservicios, es necesario establecer un protocolo que permita su comunicación. Otra vez por aquí aparece esta palabra clave, utilizando HTTP. Se han propuesto varios, algunos de ellos son SOAP, el otro es REST, y ellos tienen unas consideraciones de diseño para la exposición de recursos. En particular, la arquitectura REST o la arquitectura de microservicios REST, estos microservicios uno los llama realmente RESTful, establece que para el intercambio es necesario usar la notación orientada a objetos de JavaScript. Según Richardson, que es uno de los autores y de los, digamos, conocedores de esta arquitectura, se pueden establecer 4 niveles de madurez. La primera incluye el uso de HTTP, el siguiente nivel, el nivel que usa recursos, el tercero que utiliza métodos HTTP y el cuarto que utiliza hipermedia. Ese no lo vemos en este espacio de Masterclass. Y esta es la información que he compartido con ustedes el día de hoy. Ahora les propongo que revisemos nuestra aplicación que hemos mantenido hasta hoy en nuestra Masterclass. Nuevamente doy un poco de información del contexto de esa aplicación. Es una aplicación para que muchos usuarios se registren y obtengan de ahí, por ejemplo, a través del nombre, el teléfono, la dirección y otros datos de una persona. No sé, Melissa, si hasta este punto hay preguntas. No, Jefferson, por ahora no tenemos preguntas, pero recuerden, tripulantes, que pueden hacerlas en el chat de YouTube o en el formulario que tienen anclado allí también.
Ahora, los invito también a hacer comentarios. Este espacio está pensado para ustedes. Entonces, cuando alguien piensa en uno debería darle, así sea un feedback. Entonces, si no hay preguntas, también les propongo que utilicemos un feedback para así yo darme cuenta si esta información realmente les ha servido o si tienen una pregunta específica o tienen una duda específica de lo que hemos conversado hoy. Ahora, les voy a Y presentar. también, y también Jefferson, perdón que te interrumpa, recuerden que en la plataforma tienen material de estudio en la sección de aprendizaje. Allí pueden encontrar información de interés que puede complementar cada una de las unidades que están allí en Brightspace. Gracias. Listo, entonces les voy a compartir mi pantalla. En este caso voy a presentar eh, el proyecto que hemos mantenido hasta este momento. Es un proyecto académico de uso simplemente de nosotros para conocer las tecnologías. En este caso, hemos adelantado mucho camino del backend de ese servicio que va a ofrecer esta aplicación. Les recuerdo un poco la estructura. Teníamos una conexión a la base de datos utilizando Mongoose. Mongoose es un ODM. Sé que ha habido también muchas preguntas alrededor de qué es un ODM, qué es un ORM. Y bueno, ahí también hay que invitarlos a una lectura. El objetivo de Mongoose en este caso es poder eh, poner de manera rígida los documentos que yo voy a tener en mi base de datos. No quiero que un documento tenga unas llaves y otro documento no la tenga. Con Mongoose trato de obligar a que todos mis documentos en una colección de la base de datos pues estén obligados a tener los mismos, las mismas llaves, si se puede decir así. Finalmente esto es JSON, entonces creo que ese es un buen nombre. Y acá tengo esos esquemas de Mongoose que me permiten tener un modelo para los usuarios. Todos los usuarios deben tener cada uno de ellos, estas etiquetas, estas llaves, perdón, y de acuerdo a la forma que yo indique acá en mi esquema. Puedo decir incluso que todas son requeridas y así obligo, o sea, no dejaría insertar en la base de datos, por ejemplo, un usuario nuevo que no tenga teléfono. De esa manera obligo, acá le estoy indicando a través del esquema que atributos, que llaves son obligatorios. Esto en cuanto a la conexión a la base de datos, recordemos que esta es una aplicación que opera en red, entonces hay esa capa de datos que en este caso es manejada por Mongo y encima tengo una aplicación que utiliza Express como el framework que permite crear los endpoints y otra palabra clave. Entonces, este sería el endpoint para usuarios. Este es el recurso. A través de este endpoint se ofrecen los recursos de los usuarios. Puedo tener uno, puedo tener varios. Entonces, estos usuarios, si alguien requiere todos los usuarios, tiene que utilizar este endpoint. Si desea crear un nuevo usuario, entonces tendrá que utilizar el método o el verbo de HTTP llamado post. Miren aquí, ya les estoy mostrando que este microservicio o este servicio ya tiene un nivel de madurez que es mayor a 1, que es mayor a 2, incluso ya se encuentra a nivel 3. ¿Y por qué? Porque en anteriores masterclass hemos trabajado en él. Entonces, por acá tenemos get, método post, método put y método delete. Si alguien requiere o se necesita eliminar un usuario, tiene que usar el método de HTTP correcto y tiene que escribir la URI correcta. Si no lo hace, entonces no va a poder obtener los recursos que ofrece mi backend en este caso, mi microservicio. Ahora, también ustedes deben estar pensando, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el backend y el microservicio? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, si yo digo una API? Aquí hay envueltos varios conceptos realmente y uno se tiene que como sentar dependiendo de en qué rol está.
Si usted es el desarrollador, por ejemplo, del microservicio, usted lo que ve son endpoints. Este sería el endpoint. Pero para alguien que utilice este microservicio, eh, serían los recursos. Bueno, por ahí creo que, espero que hayan preguntas. Sí, Jefferson, aquí tenemos preguntas en el chat de YouTube. Ever nos pregunta, ¿el uso de JSON para pasar los datos desde y hacia una API también se puede tomar como un nivel de madurez REST? Sí, pues resulta que lo que uno encuentra en la literatura, porque es que hay muchos autores, de hecho Richardson propone estos niveles de madurez, pero lo que uno encuentra, por ejemplo, dice nivel cero. Nivel cero, ¿qué es? Tú tienes una aplicación que ya utilizaba el protocolo HTTP, pero eso sí, la transición o el envío y recepción de información lo hacía a través de XML. Entonces, el nivel cero al nivel uno es, siga usando HTTP, pero ahora incluya JSON. Pero eso yo lo he encontrado en algunos artículos. No puedo generalizar. Entonces, por eso decía antes, nivel uno HTTP, ya utilizó HTTP, bien, vamos bien. Nivel 2 ya recursos. Y si usted está utilizando REST, está obligado a utilizar la notación orientada a objetos, notación para objetos de JavaScript, JSON. Esa sería para mí la respuesta, compañero Ever, y espero haber respondido esa pregunta. Gracias, Jefferson. Y aquí Erika nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre REST y SOAP? Bueno, ahí uno podría encontrar en la literatura que acá, por ejemplo, cosas que yo he encontrado en algunos artículos. SOAP es para, por ejemplo, enviar objetos mapeados a través de XML hasta el backend. Eso es lo primero que he encontrado. Lo segundo es que, a diferencia, no estamos hablando de las diferencias. Acá se utilizan etiquetas, pues porque el lenguaje de intercambio es XML y XML tiene etiquetas. XML no tiene, por ejemplo, esa forma llave-valor. Entonces ahí se utilizan esas etiquetas. Otra diferencia que uno encuentra es que los microservicios, no digo todos, pero la mayoría que he visto y los diseños que he visto, utilizan el método POST y nada más que el método POST para intercambiar datos. Y me preguntan, realmente no sé por qué es así. Lo que he visto en algunos aplicativos que utilizan Java o que utilizan otros tipos de programación, es que ellos todo lo hacen con POST, es decir, para enviarle al microservicio la data XML, utilizan POST como el verbo de HTTP. Y la respuesta también, utilizan POST. Ahora, de pronto ahí yo me quedo corto en la lectura, voy a mostrarles acá con hechos, pues, para que noten algo. Miren, por ejemplo, este request, esta solicitud que les tengo en pantalla, post. Ahora, es simplemente un ejemplo, no estoy diciendo que porque aquí utilicen post en todos los envíos de información, pues tenga que hacerse así. Realmente ahí yo creo que estoy corto en la literatura acerca de esa arquitectura en particular. Ahora, pueden haber muchas más diferencias, muchas más. Por ejemplo, los lenguajes. ¿Qué lenguajes son más amigables con el envío y recepción de XML a través de HTTP? Bueno, ahí podríamos entrar también en una discusión. Ahora, ¿por qué hoy por hoy se utiliza JSON? Pues porque todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, casi todos los lenguajes lo han adoptado, lo han hecho propio y entonces es muy fácil enviar y recibir JSON. Listo, entonces aquí les muestro algunos de estos requests que se hacen a una API SOAP. Y bueno, espero que haya respondido esa pregunta que me haces, compañera. Y bueno, tendríamos que hablar un poquito más y ampliar nuestra lectura para poder entrar en detalle y sacar aquí una tabla de todas las diferencias que hay. Y ahí sí ya me quedo corto en establecer esa tabla, por ejemplo. Me tocaría hacer a mí la investigación y presentárselas a ustedes o compartirla con ustedes. Eso es lo que yo he encontrado parcialmente en algunos artículos.
Y nuevamente repito, espero haber dado respuesta a esa pregunta. Gracias, Jefferson. Por ahora no tenemos más preguntas. Entonces, algo interesante que podríamos hacer en este momento, por ejemplo, para seguir trabajando en esta aplicación, es que la aplicación que estamos construyendo en nuestras masterclass. Entonces, por ejemplo, ya a este nivel, a este punto, tenemos un microservicio que tiene nivel 3 según su arquitectura REST. ¿Cómo sé yo eso? Ah, bueno, les presento por acá al Postman. Entonces, este 0.00.0 es mi máquina, la máquina local. También uno la puede escribir acá como localhost. Ahí sí me tocaría explicarle un poco más sobre REST, pero este nombre quizás es más diciente a partir de que es simplemente inglés. Entonces, es el host local, mi máquina. Este sería el puerto donde se está ejecutando la aplicación, en este caso ese backend. Luego está la raíz. Si yo solicito ese recurso, la respuesta, a ver si está alive, todavía no está en ejecución. De hecho, les iba a presentar por acá, para aquellos que ya hayan adelantado un poco el camino en cuanto a diseño de su backend o de su aplicación que se ejecuta del lado del servidor. Cuando uno crea esta aplicación por defecto, aquí en el archivo package, no se escribe por defecto esta etiqueta o esta llave llamada start. Se las recomiendo, incorpórenla porque es interesante lo que hace Visual Studio Code. De hecho, uno escribe aquí node index.js y cuando yo hago esto, acá aparece un botoncito de depuración. Ahí aparece esa magia. Luego le digo depuración y utilizo uno de los dos tags. En este caso, el de start. Inmediatamente mi aplicación entra como en un scope, en un ambiente de depuración. Esta parte de esta magia ya la había compartido con ustedes antes. Esto eran mensajes de depuración que yo había creado de manera manual para saber qué puerto estaba escuchando mi máquina y si se había conectado o no a la base de datos, que son elementos importantes. Ahora, con el request, con el postman, perdón, voy a hacer una solicitud, un request. ¿A quién? A ese microservicio, a ese backend. Ahora, hay veces que uno tiende a preguntarse la diferencia entre un microservicio y un backend. Lo que he encontrado, siempre les digo, a partir de lo que he leído, no puedo dar una respuesta, pues, o les puedo referenciar también, si lo requieren, unas referencias para que tomen de ahí la lectura. Lo que he encontrado es que la diferencia entre backend y microservicio es que un backend puede tener múltiples microservicios atrás anidados. Es decir, cuando yo hago una solicitud a un backend, a lo que yo considero un backend, ese backend puede ser un API Gateway. Entonces ahí es como un cuello de botella y ese backend sí conoce a qué máquina debe llegarle esa solicitud que yo hice. Es como una pasarela, un por donde yo llego hasta donde están efectivamente los recursos y quien lo conoce, quien lo sabe, es ese backend. Ahí incluso uno alcanza a abrir una discusión interesante sobre en qué momento es backend y en qué momento es microservicio. Pero bueno, esa es una discusión también que nos va a tocar dejar ahí y invitarlos a la lectura. Ahora voy a solicitar este recurso, el recurso users. Ahí voy a obtener una lista de todos los usuarios que están en mi base de datos. Estos usuarios tienen un esquema, es decir, ellos tienen una forma, todos tienen un ID, todos tienen un género, un correo, tienen una imagen, un picture, y yo ya estoy solicitando un recurso. Ahora, yo puedo utilizar los otros dos métodos como el post o el put para crear un nuevo usuario, para actualizar ese usuario, para simplemente eliminarlo. Ahora les propongo que actualicemos hoy nuestra versión de ese backend. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Resulta que el objetivo de esta aplicación
es que yo luego puedo hacer búsquedas. Entonces acá, utilizando el router, .route, voy a crear otro recurso, un subrecurso. Y esto también es polémico. ¿Por qué? Porque ahora voy a search, tener que escribir para obtener, por ejemplo, para buscar. Necesito de los usuarios buscar. Y voy a poner una serie de parámetros a través de esa URL. Esto es discutible porque ya estoy entrando, uno se queda en medio entre el tercer y cuarto nivel de madurez. Por ejemplo, esto ya es hacer una solicitud de hipermedio. Pero bueno, eso es también discutible. Ahora, ¿qué método va a utilizar esta búsqueda? Va a utilizar get. Y voy a escribir un callback o una función anónima dentro de ese get. ¿Para qué? Pues para poder capturar el request y poder obtener o para poderle dar un response, una respuesta a, a esa solicitud. Ahora, ¿dónde están los datos? Pues en la capa de datos. En este caso, llamo a Mongoose. Utilizo el modelo que creé antes para que siempre lo que mi servicio entregue y lo que reciba tenga esa forma que ya ideé antes a través de los esquemas. Y también les doy un tip adicional. Es interesante lo de los esquemas porque si usted tiene un diseño de una base de datos relacional, usted puede incorporar ese diseño a una base de datos no relacional utilizando esquemas. En el mundo relacional sería, allá también le llaman esquema, de hecho, la estructura de mi tabla, los atributos que ella tiene, los campos que ella tiene y su tipo, esa es la definición de esquema, es la misma definición de esquema que yo utilizo o incorporo con Mongoose. Ahora lo que va a hacer o lo que vamos a hacer es un find y muy parecido a la línea de abajo, de hecho. Muy parecida a la línea de abajo. La única diferencia ahora será que voy a utilizar uno de los parámetros, en este caso el email, para obtener todos los usuarios que tengan ese email. O incluso podríamos hacerlo un poquito de que sea interesante. Por ejemplo, si yo tengo dos Rocíos, lo podríamos hacer a través de el nombre, name Rocío. Y miren que ahí el name, la base de datos, tiene un objeto JSON, un nested object de JSON, es decir, un objeto interno. Entonces aquí la búsqueda se vuelve interesante. Ahora voy a copiar esta parte para que todo sea rápido y voy a decirles, acá utilizamos Mongo. Entonces yo diré name, dos puntos, nested, y voy a indicar acá que el first será quién. Ah, falta, ¿cierto? Falta. ¿De dónde es que voy a obtener esos datos? Entonces, voy a utilizar acá, mucho cuidado con esta sintaxis de escritura en JavaScript. En este caso, voy a utilizar un destructuring. Esto, digamos que es algo que uno vio o que apareció ya en una de las versiones de EMAScript. Entonces, por acá, por ejemplo, pongo name y esto será obtenido del request.query. Como puedo depurar, entonces voy a poner un breakpoint ahí para mostrarles a ustedes. Ahora, deberíamos hacer una prueba antes, ¿cierto? ¿Qué tal que esto no nos funcione? Entonces, esa prueba, ¿cómo la hacemos? Una prueba sencillita para que ustedes vean la ejecución. Por ejemplo, acá podríamos ubicar el email. Voy a dejar un dato quemado que posiblemente o que seguramente voy a cambiar
Este sería un dato quemado, lo que uno llama en programación un dato quemado, es un dato de prueba solamente para ver el estado o la ejecución cuando llegue esta solicitud. Y por ahí hay una observación y es, ¿dónde podemos encontrar este código? Vale, en esta clase. Entonces, les voy a adelantar camino por acá entonces. Aunque me imagino que ya está a disposición de ustedes la gran parte de de este código, pues no sé si está todo. Entonces, digamos que acá la última versión la voy a incluir. Y de paso voy adelantando con ustedes, por ejemplo, el Git. Entonces, por ejemplo, en este caso mi proyecto no tiene Git. Git es un repositorio remoto, entonces lo primero que voy a hacer es git init para que ahora mi proyecto tenga vinculado un repositorio. Importantísimo. Eso va a hacerlo un poco rápido. Igual tenemos el video. Voy a crear un archivo gitignore. Este archivo gitignore, lo más importante que considero en este momento que no debe subir a nuestro repositorio es el node modules. Entonces lo ubico ahí. Y si ustedes notan, Visual Studio Code, la configuración que yo tengo, pues me ayuda mucho. En la medida que yo incluyo archivos, acá está el gitignore. Y ya tengo el node modules que no suba al repositorio. Y el status. Y voy a incluir todo el código que he hecho con ustedes. Ahí está el git add, git commit, para ponerle un tag a un mensaje, a ese push que voy a hacer. En este caso yo les recomiendo que utilicen algo que se llama comitizen y voy a llamarlo feature en una nueva característica, un initial commit. Comitizen es una de las formas en que uno puede hacer un buen etiquetado, unos buenos commits. Y falta agregar o vincular la dirección remota de mi repositorio. Me estoy moviendo rápido, lo sé, pero es porque igual tenemos nuestro video y en nuestro video podemos luego ver, poner esto más lento, pausar. Y en este caso mi repositorio personal es, o mi nombre en GitHub es Japeto, y para ustedes quedará ahí en ese repositorio llamado Masterclass. Ahí pueden encontrar parte de esta información que he creado para ustedes. La aplicación se llama Contáctame, utiliza tecnologías como MongoDB, Node, Express y React. Todavía no he trabajado mucho el lado de React, entonces digamos que ahí hay que tener un poco de paciencia porque eso todavía está en crudo. Acá les dejé los comandos que utilicé para crear el backend y para crear el frontend, lo que ustedes deben hacer para instalarlo en sus máquinas. Y ahí los invito también a colaborar. Yo recibo los pull requests que ustedes consideren y las mejoras que se puedan hacer a esta aplicación. Bueno, entonces vamos a usar a Rocío. Este es simplemente un ejemplo.
Y si tienen alguna dificultad para encontrar en este caso el repositorio, me pueden escribir, lo pueden escribir a alguna de las personas que nos acompaña en este proyecto. Entonces ahí está esa solicitud. Importantísimo a veces uno hacer esta depuración, es que es una forma de hacer las cosas donde yo pueda, por ejemplo, ver qué cosa viene ahí en ese request. En este caso, los parámetros llegó name Rocío, como efectivamente lo esperado. Y acá también puedo probar que este código haga correctamente su operación antes de mostrarles a ustedes, porque esto es código en caliente. A mí el código en caliente, les digo la verdad, me preocupa un poco siempre que código en caliente o online, haber hecho esto mucho antes y en mi caso no lo he hecho. Eso solamente es una propuesta inicial que les hago justo ahora. Entonces, aquí reviso mi esquema. ¿Y por qué lo hago así? Porque normalmente ese find, utilizando Mongoose, de que uno valide a veces sus esquemas. Si pudieran encontrar el repositorio, creo que me pueden escribir a través de nuestro chat que tenemos en este momento. Y si alguna dificultad tiene, también me pueden hacer saber por acá. No sé si hay preguntas, Lisa. Por ahora no tenemos preguntas. La pregunta era del repositorio, entonces quedamos muy pendientes si ahora nos puedes compartir el link para publicarlo en el Ah, chat de YouTube. había un problema por acá. Users. Listo, y mientras nuestra prueba sale, nuestro ejercicio que estamos haciendo esta noche, les recuerdo, este ya es un microservicio que está en el nivel 3, con vísperas a querer estar en el nivel 4, eh, madurez. Simplemente estoy haciendo una prueba. Y en este caso utilizaré un nested. Ese nested requiere el first, los puntos y ahí ubico el name. Esto es para buscar dentro de la etiqueta name que coincida con el primer nombre que se le envía a través de los parámetros de HTTP. Jefferson, tenemos una pregunta de Carlos en el chat de YouTube y es, ¿y la base de datos en Mongo cómo se regenera? ¿La compartes como algún tipo de backup?
Carlos, normalmente, mira, yo lo que uso, en este caso ya te hablo pues, de la experiencia de uno andar programando por ahí, ¿cierto? Te hablo desde la experiencia. Hay unas interfaces que uno normalmente utiliza. Digamos que tu aplicación que tú diseñas, su objetivo no es hacer backups, pero yo te entiendo porque hay veces uno necesita mover la base de datos a otra máquina, qué sé yo, por alguna necesidad necesitas tener una versión. eh, entonces yo utilizo Compass. Compass es una aplicación cliente para ese gestor de base de datos Mongo. Y aquí también otra vez les comento que Mongo opera o funciona como una aplicación en red, es decir, que ya tiene su capa de datos, su lado del servidor y en este caso una interfaz. Esta interfaz que te presento acá se llama Compass, también hay una que se llama Robo 3T o RoboMongo que antes uno llamaba, creo, no sé si de pronto puedes y lo que uno hace es, listo, me conecto a la base de datos utilizando esta interfaz y, por ejemplo, yo voy a buscar la base de datos que se llama, tengo varias acá en máquina, en particular voy a buscar la de esta aplicación. Esta aplicación se llama Masterclass 1. Entonces hay una sola colección llamada usuario y aquí van a estar todos los registros, en estricto rigor, los documentos que están en esa colección. Miren el formato, yo si quiero también lo puedo ver como naturalmente son, objetos JSON, o incluso a través de Compass lo puedo ver como una tabla. Entonces, ¿qué hago a partir de aquí? Creo un backup. Acá hay una forma, Export Collection. Y ahí puedo descargar todos los documentos que están en mi colección y ya con eso tengo un backup. Luego conecto esto a otra base de datos y le envío utilizando este botón, eh, añadir data, le importo el backup que he hecho. Entonces, en este caso, para hacer backup sí es necesario usar otra aplicación, a menos que tu aplicación, la que tú diseñes, sea para guardar y para crear backups. Y en ese caso, listo, ya tu aplicación es suficiente. Pero si no, si es por una cuestión de seguridad, si es porque necesitas sacar los datos de una máquina en particular que tenga Mongo y no quieres saber más de esa máquina y no llevarte los datos a otra, entonces uno lo hace utilizando una interfaz como esta, Compass o RoboMongo o Robo 3T, creo que se llama la aplicación. Gracias, Jefferson, por la respuesta. Listo, entonces acá les estoy presentando un nuevo, por así decirlo, endpoint que tiene mi aplicación. Este endpoint lo que hace es recibir a través de un query string, en estricto rigor así se llama, una URN que contiene un query string y en este caso recibe por ese query string el correo. Es decir, voy a buscar las personas que tengan este correo. Hubiera sido interesante, eso sí se los debo buscar una persona, por ejemplo, en un nested. En este caso voy a utilizar Roca Medina Simple. ¿Con qué objetivo estoy haciendo esto? Es que mi aplicación luego va a tener que buscar las personas que estén registradas en su base de datos, bueno, a partir del nombre, a partir del correo, a partir del número telefónico o cualquier dato que tenga registrado ese usuario de la aplicación o la persona que está en la aplicación. En este caso, les estoy mostrando cómo se implementa un find de Mongo con un parámetro interno. Recordemos que el alma y el espíritu de Mongo es JavaScript, entonces acá es natural utilizar JSON, incluso para hacer las búsquedas. Acá no tenemos eso del select y esos comandos rígidos de SQL, no, acá es con función, por ejemplo, find, y aquí le envío a través de la notación JSON el correo que quiero buscar
y utilizo un breakpoint para que noten, en este caso, ahí llega la información. Voy a ubicar otro breakpoint justo debajo para poder demostrar que ya tengo el email de este lado, rocamedinasample.com, y ese es el registro que estoy buscando, o el que se va a buscar en la base de datos. Si se encuentra, entonces se hace ese callback, esa función anónima se ejecuta y se entrega a los usuarios que coincidan con ese correo. Entonces, ven, acá sería el resultado en nuestro Postman. Encontró a Roca Medina @example. Estos son datos DUMI que registré en mi base de datos solamente para obtener información. Bueno, señores tripulantes, este es el momento de hacer las preguntas. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Espero que les haya gustado la presentación, el rato de código, la revisión que hicimos. Siento que nos hicieron muchas preguntas. Puede ser porque quedó claro todo o porque quedó realmente oscuro. Entonces, prefiero optar por el primero, en el que todos quedaron con la información necesaria para su conocimiento. Espero también que hayan habido cosas interesantes y novedosas de este lado y que les aproveche y les sirva. Muchas gracias, Jefferson. Por ahora no tenemos más preguntas de nuestros tripulantes, pero los invitamos también a consultar la plataforma en la sección Actividad de aprendizaje. Allí pueden encontrar material de interés. Nuestro compañero Carlos Múnera les está colocando en el chat de YouTube también qué temas pueden encontrar en cada una de esas unidades. Muchas gracias, Jefferson, por acompañarnos hoy en este espacio. Bueno, Melissa, a ti también, muchas gracias. Y gracias a todos. Feliz noche. Antes de irnos, aquí Edward nos dice, ¿puedes repetir el nivel de la API y de qué depende? Y muchas gracias por la clase. Bueno, ese sí me voy a referir acá a mis diapos. Todas las diapositivas, ahí está todo. Y creo que empezaría desde acá de este ejemplo. Uno puede explicar el nivel de la API o el servicio, el microservicio que uno está construyendo a partir de las URI que tiene su aplicación. Una URI, ¿qué es? Un identificador de recursos uniforme. Para uno es normal utilizar una URL. Ese sería el primer nivel. ¿Por qué? Porque ya está implícito el uso de HTTP. Luego, tu microservicio debes poner unos recursos, pero no se nos puede olvidar que estamos implementando la arquitectura REST y entonces esos recursos, por ejemplo, ahí en pantalla te presento uno, usuarios, debe entregar información de usuarios utilizando el formato JSON. Entonces, si su microservicio cumple eso, ya está en el nivel 2. Y el tercero sería donde ya involucras métodos o verbos de HTTP, por ejemplo, el get, el post, el put y el delete. Y ojo, porque cada uno de ellos pues tiene implícita también una acción. El get para obtener, el post para enviar y que quede registrado si todo es correcto, el put para actualizar lo que está en mi base de datos y el delete para eliminar algo que esté en esa base de datos. Entonces, esos serían los tres niveles. Hay cuatro. Realmente, compañero, hay cuatro, pero ese cuarto nivel, uno lo puede decir, para allá, para los servicios que lo requieran de manera muy explícita. Nosotros acá de pronto llegamos al nivel 3 y con eso va a ser suficiente para todo lo que uno requiere. Eso no lo digo yo, digamos que la lectura que he hecho a partir de varios artículos donde dicen, bueno, ¿y para qué sirvió llegar al nivel número 4? Y muchos dicen, no, pues la verdad no nos sirvió de nada, nos hubiéramos quedado en el 3. Entonces, por eso la gran mayoría prefiere estar en el 3 y, bueno, si se presta la necesidad, llegar al 4, si no, no. Entonces, esa sería la respuesta para el compañero Iván, creo que fue quien hizo la pregunta. Y, bueno, nuevamente me despido. Chao, chao. Muchas gracias, Jefferson. Muchas gracias también a nuestros tripulantes que se conectaron hoy y que hicieron sus preguntas e interactuaron con nosotros. Los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde en una nueva masterclass de desarrollo web.
y mañana a las 4 de la tarde en la de desarrollo móvil. Muchas gracias y feliz noche para todos.